Hoy vamos a hablar de trabajar con ingenio y dedicación. El propósito que Dios define en tu vida define tu estilo de vida. Porque no todos los seguidores de Jesús fueron apóstoles. Dios tiene un lugar apropiado para que tú seas su testigo. Y entonces hay que evitar las comparaciones. Como lo hemos visto, el límite de las riquezas materiales del cristiano debe ser aquel en el que te vuelves soberbio y arrogante. Hay que entender que vivimos en un mundo que está caído, que está en rebelión y que estamos en un estado de guerra. Entonces Dios nos exige que luchemos y que tomemos decisiones estratégicas para expandir deliberadamente el reino del cielo. Nuestras prioridades cristianas en el trabajo se deben ajustar a la perspectiva eterna. Siempre hay que estar bien conscientes que Dios es el que nos da las fuerzas para producir. Además, un buen gerente del reino del cielo produce buenos resultados y un mal gerente va a producir malos resultados. Todos nuestros trabajos económicos se llevan a cabo reconociendo que Jesucristo es la cabeza de toda autoridad. En el cristianismo se nos llama a invertir, a trabajar, a capacitarnos, a servir a los demás de forma inteligente, siempre enfocados en lo más valioso de nuestras actividades. A los cristianos, Dios nos exige ser valientes, ser ingeniosos, ser esforzados y diligentes para multiplicar y traer fruto en lo que Él nos confía. Dios creó todas las cosas de forma asombrosa, por lo tanto Él se agrada de que seamos creativos en nuestro trabajo para glorificarlo a Él. Dios no quiere que te conformes con que este es el mejor de los mundos posibles, sino que cambiemos nuestra forma de pensar para que hagamos su voluntad de expandir su reino del cielo. La clave para ser más creativo es reconocer que Dios es el autor de todas las ciencias, todas las artes y todas las industrias. Dios quiere que usemos la razón, la lógica, la verdad y además una audaz insistencia para servir a los demás. Por ejemplo, en el tema de las ventas, Dios quiere que empecemos con lo más pequeño. Siempre ten en mente que el reino del cielo es infinitamente más importante que tu reino personal humano. Ante los momentos de crisis, pánico y angustia, refúgiate en Dios, la roca de nuestra salvación. Si haces la voluntad de Dios, agradable y perfecta, nunca te vas a equivocar. Lo más importante de los fracasos y las tristezas es que nos hacen cambiar de opinión para acercarnos a Dios. Y finalmente hay que aprender a descansar con inteligencia para renovar nuestras fuerzas y afilar el entendimiento. Vamos a ver más a detalle este principio de trabajar con ingenio y con dedicación. Recordemos que ahora estamos viendo los principios de mayordomía cristiana y estamos en la parte 2. El primer principio fue que Jesucristo es primero, o el principio del primogénito. El segundo es de la gratitud, el tercero es cuidar nuestras palabras y este cuarto es trabajar duro, pero además con inteligencia. Lo primero de este principio es que te quede muy claro que mientras trabajes no estás engañando a Dios, sino que cada persona tiene un llamado de parte de Dios y nuestro llamado es el que va a definir la manera en la que nos relacionamos con las posesiones que Él pone a nuestro cargo y además en la manera en la que nos dedicamos al trabajo. Nuestro llamado es el que define nuestro estilo de vida. Este principio de trabajar con ingenio y duro o con dedicación es vigente ya sea que Dios te llame a trabajar en un ministerio específico para expandir el reino del cielo o que te llame para asentarte económicamente en una comunidad. Como vemos en Lucas 17, 20 al 21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lo que quiero decir con esto es que el verdadero dueño tiene requisitos específicos para cada vida. Por ejemplo, Marcos 1 del 16 al 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Esto no quiere decir que el papá de los Zebedeo no fuera un seguidor de Jesús o que no estuviera sirviendo a Dios haciéndose cargo del negocio de su casa. O vemos Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Esto quiere decir que Juan, siendo un seguidor de Jesús, apóstol de Jesús, tenía una casa, aunque seguía a Jesús. O veamos Marcos 2, 15. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus
sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Si se fijan, había de entre los seguidores de Jesús cobradores de impuestos que no habían dejado su puesto. Solamente a Mateo le hizo el llamado especial de que lo siguiera para documentar el evangelio. Pon atención, no todos los alumnos ni todos los seguidores de Jesús son apóstoles, y Dios tiene un lugar apropiado para que seamos sus testigos. Lucas 7, 49 al 50. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer que lo estaba ungiendo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 19, 8, 10. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Zaqueo no se convirtió en un apóstol de Jesús, sin embargo, Jesús dijo que era un hijo de Abraham por haberse arrepentido, cambiar su manera de pensar y declarar que actuaría para restituir a las personas a las que había estafado. Lucas 9:12. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. La mayordomía a los pies de Jesucristo se concentra en dar fruto en el entorno donde Dios te pone. Veamos Marcos 5, 18 al 20. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Hay misioneros que viajan y hay seguidores de Jesús que hospedan proveyendo alimento y abrigo para apoyar a los misioneros. Marcos 6, del 8 al 10. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Y veamos Hebreos 13:2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Si todos los discípulos de Jesús tienen que vender sus posesiones, ¿cómo practicarían la hospitalidad? La clave aquí está en que para determinar nuestro llamado es importantísimo conectarnos con Jesús, porque lo más importante es estar cerca de Él y no tanto el lugar donde estemos. Veamos Juan 15:5, diciendo Jesús: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Efesios 5:17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. El misionero no es mejor que el anfitrión, porque el propósito de tu estilo de vida es glorificar a Dios. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En ninguna parte de las Escrituras o de los Evangelios vas a encontrar una promesa de que seguir a Jesús va a ser algo fácil. Marcos 8, 34 y 37. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Cuando reconoces que Jesús es el verdadero dueño, esto implica un cambio en la manera de pensar acerca de las posesiones, el trabajo y el dinero, y nos coloca todo en una perspectiva eterna. Pero en el cristianismo tenemos que evitar a toda costa todo tipo de comparaciones. Juan 21 al 22. Jesús contestó, a Pedro le estaba diciendo acerca de Juan: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Y Gálatas 6 del 4 al 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los cristianos libremente podemos invertir, poseer tierras, un hogar, un automóvil, irnos de vacaciones y poner negocios para cubrir las necesidades de nuestras familias. No permitas que nadie te haga sentirte avergonzado de recibir riquezas de parte de Dios, pues estas son para ampliar su reino del cielo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 7. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Como lo hemos visto en otros capítulos, el límite del dinero y del poder que acumule un cristiano es en el que te vuelvas
soberbio y arrogante, y que te sientas independiente de Dios. Génesis 3, del 5 al 6. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer entonces quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Pero no creas que Adán y Eva eran los únicos que cometen ese tipo de errores. Todos los seres humanos nos desviamos y somos malvados, pero la diferencia en el cristianismo es que nosotros pedimos perdón. Ahora veamos Daniel 4, 29-31. 12 meses más tarde, el rey Nabucodonosor caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. Muy interesante esta historia acerca de la soberbia y la arrogancia, de cómo nos pueden obstaculizar para seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Jesús nos llama a que tengamos un estilo de vida estratégico. Él es el rey del cosmos, pero nos tocó vivir en un mundo que está caído y en rebelión, en el que Dios nos exige luchar. Efesios 6:12. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta situación nos exige que tomemos decisiones para ganar esta guerra a favor del reino del cielo. Un estilo de vida estratégico no te tiene a ti en el centro ni a tus necesidades, sino al Rey Jesús en el centro y a su reino eterno como el eje de nuestras acciones terrenales. Veamos Hebreos 11 del 13 al 16. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, hablando de la Jerusalén celestial. Y aunque esta guerra dura toda nuestra vida, Dios quiere que experimentemos la alegría y el gozo. Primera de Timoteo 6:17. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. El cristianismo nos exige que pensemos y hagamos con integridad. Esto implica que llevemos nuestras palabras y nuestras ideas a la acción para modificar la realidad. Proverbios 14:23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Proverbios 28:19. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Ser productivo en el cristianismo implica un ajuste de las prioridades para construir el reino del cielo. Primera de Timoteo 6, del 6 al 12. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Un buen mayordomo produce buenos resultados y un mal mayordomo produce malos resultados. Proverbios 22:29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. De Dios proviene la fuerza para ser productivos. Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Mateo 6:26. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Nuestra integridad proviene de Cristo. Nuestros trabajos económicos se realizan reconociendo que Cristo es la cabeza de toda autoridad, ya sea celestial o terrenal, incluso de tu trabajo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan,
hagan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Y 1 Corintios 10:31. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. El trabajo se hace bajo estándares de integridad establecidos por el Rey Jesús. Filipenses 2:14 al 15. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Dios nos llama a que actuemos con mucha inteligencia. Es igual de fácil idolatrar $100 que $1.000.000. Si amas a las cosas materiales como el dinero, esto puede hacer que se te embote el entendimiento y que cometas muchas tonterías. Hay que evitar la idolatría y la esperanza en las riquezas terrenales y concentrarnos en Jesús, en la rectitud, el amor, la fe y la esperanza que son eternos y que provienen de Él. Aunque nosotros no sabemos lo que depara el futuro, podemos conocer qué tipo de acciones son valiosas, como ser generoso, invertir con sabiduría y diversificar con inteligencia, como vemos en Eclesiastés 11 del 1 al 2. Envía tu grano por los mares, o sea, manda granos en buques y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Además, Dios nos exige ser valientes, ingeniosos, trabajadores y diligentes para multiplicar aquello que nos confía, como vemos en Mateo 25:29. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Y Proverbios 12:24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Para que seas realmente productivo o productiva, es muy importante que aprendas a usar la sabiduría y la inteligencia para que puedas manejar los riesgos. Veamos Eclesiastés 10:8-9. Cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puedes morderte una serpiente. Cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre peligro en cada golpe del hacha. Ahora veamos una de mis partes favoritas, la creatividad o el ingenio. Dios creó todas las cosas de forma asombrosa. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Salmo 139:13-14. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Jeremías 10:12. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Pero Dios no se conformó con hacer un simple metaverso como el que pueden hacer los seres humanos, sino que hizo todas las cosas con variedades abundantes para mostrarnos su poder creativo. Salmo 104:24. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es natural que a Dios le agrade que los seres humanos seamos creativos en nuestro trabajo. Éxodo 35 del 31 al 32. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Además, Dios nos exige que no nos conformemos al estado actual de este mundo, sino que permitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar. Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios nos regala los talentos, la habilidad y la ciencia para desarrollar tecnología, hacer arte y llevar a cabo el trabajo de forma inteligente. Éxodo 28:3. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Éxodo 35:35. Éxodo 35:35. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Efesios 4 del 7 al 8. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones
a su pueblo. Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios y Él te la va a dar a manos llenas. Todas las tecnologías que son posibles y que han sido desarrolladas por los humanos son gracias a que Él lo permite conforme a su voluntad. Como vemos en Juan 1:3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Dios es el autor de todas las ciencias, las artes y las industrias. Isaías 28, 24 al 29. ¿Acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. A Dios le gusta que vendamos con astucia. Las ventas sirven para distribuir una solución generada por un negocio y así poder servir a más personas. Proverbios 16:23. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas, pero toma en cuenta que es mucho más importante entender el problema de tus clientes que atiborrarlos con una solución que no necesitan. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. No uses la persuasión para engañar a los clientes. Cumple con integridad tus ofertas comerciales porque Dios aborrece las pesas falsas. Proverbios 11:1. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. ¿Ves? No está en contra del comercio. Dios está en contra de que hagas tranzas. Las ventas no solo requieren usar la lógica para persuadir, sino insistir con audacia. Veamos Lucas 11 del 8 al 10. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. No trabajes por codicia, deja que Dios actúe para proveer tus necesidades. Ve este ejemplo de Nehemías 13, 15, 18. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso?, les pregunté. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Pero recuerda que esta historia es acerca de judíos y nosotros somos gentiles. Entonces, aunque la ley en específico no nos aplica, el principio que está detrás sí nos aplica, que es: no actúes con avaricia, ten contentamiento para que tengas más creatividad. Hay que estar contentos con nuestra relación con Jesús. Lucas 2:15. Luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Marcos 8:36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Filipenses 4:11-13. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Empieza a trabajar con lo que Dios puso en tus manos. Ve Éxodo 4 del 1 al 3. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? No es que Dios no supiera que tuviera en la mano. Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Dios transforma las cosas pequeñas que tienes en las manos en obras asombrosas que son capaces de impactar a todas las personas. No te avergüences por los inicios pequeños y humildes. Primera de Corintios 1, 27 al 28. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder
gloria para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Podemos empezar con una fe en la forma más pequeñita y luego de ahí escalar. Hebreos 6:1. Ya dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Y pon atención a esta parábola de Mateo 13:31 al 32. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Las decisiones más importantes de inversión, económicas y en tu vida son aquellas que están alineadas con la voluntad de Dios, cuando todos los demás se están volviendo locos. Acuérdate de Génesis 6:22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Génesis 7 del 5 al 6. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Jeremías 29, 5 al 7. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y Jeremías 42, 9 al 10. Les dijo: ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición, y esta es la respuesta: permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. Tu éxito en la vida está determinado por cómo respondes a los momentos de angustia y pánico generalizado. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Primera de Juan 2:17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Finalmente, hay que perseverar y levantarse ante los fracasos. Lo más importante de un fracaso es que te ayude a cambiar de opinión acerca de tu error y que te sigas levantando para seguir intentando. Lucas 15:17-18. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Jeremías 8:4. Jeremías, dile al pueblo: esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Segunda de Corintios 4:9. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos. Lucas 9:62. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y finalmente, hay que aprender a descansar para pensar estratégicamente. De esta manera nos vamos a poder enfocar en lo que es importante. Génesis 2:1-3. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Eclesiastés 4:6. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Y Eclesiastés 10:10. Si se usa una hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Con esto termino este episodio de invitarte a practicar el ingenio creativo, pedirle a Dios de sabiduría, y espero que te sirva en tu trabajo, que lo hagas con dedicación, trabajando como para Dios, y seguramente tendrás mucho éxito. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya sido de utilidad este video.